Esta palabra, hermanos, esclavo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado hablar de la esclavitud? Hemos escuchado hablar acerca de la terrible condición, ¿verdad?, en la que los esclavos viven. No vivían porque todavía hay esclavitud en este mundo. Hay muchas citas, alrededor de 130 citas. Cuando digo citas quiero decir versos, ¿verdad?, en la Biblia, que hablan acerca de la esclavitud como hijos de Dios. Gracias, hermana. Vamos a utilizar algunas, nada más para hacer algunas referencias. Por ejemplo, Mateo, el Señor Jesús usa un ejemplo de un oficial romano, Mateo capítulo 8, verso 5 en adelante. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven esclavo, mi joven siervo, está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Pero Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia las palabras desde donde estás y mi esclavo, mi dulos, mi siervo, se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores. O sea, él también se declara como un siervo, como un esclavo. Dice, lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Es un ejemplo, hermanos, de muchos donde en la Escritura se nos habla acerca de la esclavitud. Pero aquí hay una característica muy interesante que tenemos que notar. Cuando el Señor, el dueño y el amo dice, vayan, ¿qué hacen los esclavos? Y cuando dice, vengan, vienen. Entonces, los esclavos hacen lo que el amo les dice. Prácticamente, hermanos, la característica número uno de un esclavo es que el esclavo es propiedad del amo y siempre está a disposición de su Señor. Y en el cristianismo actual, hermanos, donde estamos viviendo hoy, el lenguaje que se usa para estudiar y enseñar la doctrina acerca de la comunión con Cristo, de la unidad, de la identidad que tenemos con Cristo. Cuando yo le digo identidad, por ejemplo, si yo le digo, ¿cómo nos identifica la Biblia con Dios? ¿Qué somos de Dios nosotros? Hijos. ¿Qué más? Escuchamos mucho en las predicaciones. Discípulos, siervos. Ahorita vamos a ver la palabra siervos. ¿Por qué no decimos esclavos? Porque no nos gusta la palabra esclavos. Nos gusta la palabra somos hijos de Dios. Nos gusta la palabra somos amigos de Dios, ya no enemigos. Nos gusta la palabra, ¿qué dijeron ahorita por aquí? Discípulos. Y nos gusta la palabra siervos. Pero no nos gusta la palabra esclavos. Exactamente. Entonces, en su mayoría, hermanos, el lenguaje actual que usamos para definir y para enseñar la identidad que tenemos con Dios, siempre hablamos de una posición de influencia o beneficio. ¿Por qué? Porque pues, los hijos de Dios tienen beneficios. Y luego vienen las famosas frases, somos príncipes y princesas ¿de quién? Y reclamamos ¿qué? ¿Qué tienes que reclamarle a Dios, hermanos? No, hombre, al contrario, ¿verdad? Pero entonces, en realidad, amados, cuando no entendemos toda la comunión y toda la identidad que tenemos en Cristo, hay falla. ¿Qué quiere decir esto? Claro que sabemos y somos hijos de Dios. Dice la palabra que Él nos ha dado el poder de ser llamados. Gloria a Dios, eso es cierto. Y también dice el Señor Jesucristo que ya no seremos llamados enemigos, sino, es cierto, pero falta. No nada más somos hijos y amigos. Es como decir, ¿qué pasa si nada más decimos Jesús es Señor, pero no Salvador? ¿Qué pasaría? Está incompleto. ¿Qué tal si decimos Jesús es mi Salvador, pero no mi Señor? ¿Qué pasa?
Entonces tenemos que identificar bien quién es nuestro Dios. Y debemos identificar muy bien quiénes somos quién. Nosotros, por completo. Entonces, amados, en realidad le digo, en nuestro cristianismo actual, en las predicaciones, en los videos de YouTube, en las enseñanzas de la radio, escuchamos mucho acerca de nuestra posición de influencia y de beneficio con Dios, como hijos, como amigos, como discípulos, ¿verdad? Como herederos del Señor. Y todo esto representa, hermanos, la liberación de nuestros pecados, nuestra salud, la riqueza y prosperidad, las bendiciones, promesas, satisfacciones de cumplir sueños y metas, encontrar propósitos con nosotros. Y oímos bien frecuente que Dios nos ama de manera incondicional y que Él quiere todo nuestro bien. Y en cierto punto y hasta cierto punto es cierto, hasta cierto punto, pero no es el todo. Y aquí, amados, entonces tenemos que entender, y parte de lo que dijo en el devocional hermano Salomón al principio, el punto número 1, ¿se acuerda? Que ¿por medio de qué? De la palabra. Pero él dijo mucho estudiar la palabra. Aquí es donde tenemos que ver y estudiar la palabra para poder agradar a nuestro Dios, no nada más como hijos, no nada más como amigos, sino también como esclavos. Vamos a eliminar la palabra siervo el día de hoy, porque ahorita le voy a explicar, y hay que cambiarla por esclavos, aunque no nos guste y nos cueste más decir la verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque es una verdad bíblica. No que se ha ocultado, sino que no se ha enseñado en la manera correcta que debería. Y sí, amados, en realidad Cristo quiere que nosotros tengamos satisfacción personal. El Señor también nos ha liberado personalmente. El Señor también quiere que crezcamos personalmente, no nada más como iglesia, sino personalmente. Y en realidad yo sé que usted, cuando lo evangelizaron o cuando le han dado clases de evangelismo, le han dicho esto. ¿De qué se trata el ser cristiano? De tener una relación personal con Dios. ¿Ha escuchado usted eso? Oye, ¿y qué es ser cristiano? No es una religión, es una personal con Dios. ¿Verdad que lo ha escuchado? Sí. Una relación personal con Dios. ¿Cuántas veces hemos oído eso, hermanos? Que tenemos una relación personal con Dios, que de eso se trata el cristianismo, que no es que la iglesia nos salva, los líderes no nos salvan, sino una relación ¿qué? Personal con Dios. ¿Y qué significa esto? Una relación personal con Dios. Y le voy a hacer esta pregunta: ¿sabía usted que Satanás tiene una relación personal con Jesucristo? ¿Usted lo sabía? Yo no lo sabía, hermanos. Yo no me había puesto a pensar, a lo mejor algunos sí, pero yo no me había puesto a pensar que Satanás tiene una relación personal con Jesús. No como la de usted y la mía, pero todo ser que fue creado tiene una relación ¿qué? Personal con Dios. Para unos es juez, para otros es salvador. Para unos es padre y amigo y para otros es enemigo. Para unos es justicia y para otros es vengador. Y aquí entonces tenemos que entender, hermanos, que si Satanás tiene una relación personal con Dios, no es una buena relación personal con Dios. ¿A qué nos referimos? Usted puede ver, amados, usted va desde el principio, en Génesis, se presenta a Satanás como el engañador. Dios le habla a Satanás. En Isaías usted puede ver que Satanás, antes de ser el enemigo, era un ángel de Dios. Tenía una buena relación con Dios. Se rebeló y después su relación fue mala. Inclusive vemos en el libro de Job, cuando usted mira y escucha el relato, dice: y vinieron los hijos de Dios, entre los cuales estaba ¿quién? Satanás, y se presentaron delante de él. Y entonces Dios le dijo a Satanás: ¿de dónde qué? ¿Eso no es una relación personal con Jesucristo? Sí. Pero no es una relación, hermanos,
de bendición, no es una relación de salvación, no es una relación donde Jesús y Dios es su redentor, sino es su juez, su vengador. Va a ser, ¿verdad?, quien le dé su merecido. Pero entonces todo ser vivo, hermanos, espiritual y carnal, tiene una relación personal con el Dios vivo de alguna manera o de otra que va a llevarlo a su fin. Los que son hijos de Dios, los que creen en el Señor, pues vamos a ir a un fin, hermanos, glorioso con nuestro Señor. Va a ser nuestro Salvador. Los que no son hijos de Dios van a tener su relación como juez con Dios. Entonces, ¿cuál es exactamente nuestra relación con Dios? Ya sabemos, somos hijos y somos amigos, pero no es toda la relación que tenemos con Dios, hermanos. ¿Cuál es nuestra relación con Cristo completa? Y debemos de entenderla mejor. Y bueno, si usted lee el Nuevo Testamento, y aquí vamos a meternos en un poquito, ¿verdad?, de teología. Ya hemos hablado a veces, amados, que hay muchas traducciones de la Biblia. La más común y la más famosa es la Reina Valera de la revisión de 1960. Muchos creen que es la que el apóstol Pablo cargaba, ¿verdad?, y predicaba. Es una mentira, es una revisión, es una traducción. Hay nueva versión internacional. Yo en lo personal uso la nueva traducción viviente, en inglés, en español. Imagínense, alrededor del mundo la Biblia ha sido traducida, hermanos, en cientos o miles de idiomas y lenguajes, pero en su idioma original, tratando de ir de vuelta lo más cercano posible a lo que podamos. En realidad tenemos que entender que hay una verdad que ha sido traducida en una manera un poquito enmascarada, un poquito suavizada, un poquito no tan ruda, y esa enseñanza es que nuestra identidad con Cristo es que Él es Señor y que yo soy esclavo, no siervo, sino esclavo. Y entonces, cuando empezamos a escudriñar, hermanos, la verdad acerca de nuestra identidad, nos enteramos que esclavos somos de Cristo. Y se oye diferente a siervo y a esclavo. Y siervo, la palabra siervo, hermanos, que más comúnmente se toma del griego en el Nuevo Testamento es doulos. Hay como 6 palabras diferentes para enfatizar la palabra esclavo. Y esa palabra doulos, que es esclavo, se tradujo mejor como siervo. ¿Para qué? Entendamos que en los tiempos del Nuevo Testamento, la gran mayoría de los cristianos que se convertían, hermanos, a la fe, creen que era gente rica, gente libre o esclavos. La mayoría de los cristianos que existían en el tiempo de los apóstoles eran esclavos literalmente. Entonces, para el tiempo en que fue escrito, hermanos, los primeros libros del Nuevo Testamento, se entendía perfectamente la idea de ser un esclavo. Era lo normal en aquel tiempo. Para nuestros días, lo que más importa y por lo que las naciones han luchado es por la libertad. Libertad. Tenemos la estatua de la libertad. La lucha de la independencia es para quitarnos de la esclavitud ¿de quién? De otras naciones, de reyes. Entonces, en realidad, amados, no se quiso quitar la enseñanza como era, pero se quiso maquillar un poco para dejar ese lado negativo de la esclavitud. Pero de hecho la palabra esclavo, hermanos, aparece en el Nuevo Testamento 130 veces. Cuando usted ve la palabra siervo, ahí táchele y póngale esclavo, ¿verdad? Y va a encontrar solamente, hermanos, en las actuales traducciones, unas cuantas, de esas 130 veces, muy poquitas le van a poner esclavo. Aquí donde leímos en Mateo 8:9, 2 veces el oficial romano dijo: Señor, mi joven siervo está enfermo. Señor, si tú dices mi joven siervo se puede sanar, no le traducen como esclavo.
Entonces ya tiene usted la idea, amados. En el Nuevo Testamento, cada vez que vemos la palabra siervo, hay que ponerla en la connotación de esclavo. Inclusive en la mayoría de las cartas de Pablo que hizo hacia las iglesias, Pablo y Timoteo, que siempre era su compañero, siempre se identifican de inmediato. Vamos a Filipenses capítulo 1, verso 1. Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. No dice siervos de Cristo Jesús, esclavos de Cristo Jesús. Inmediatamente Pablo y Timoteo se identifican como esclavos de Cristo Jesús. Y no es la única vez, amados. La mayor parte, ¿verdad?, de las veces Pablo siempre se identifica así. Entonces, en su traducción más simple, la palabra doulos, que siempre vemos como siervo, es esclavo. Y cuando usted la lee, usted debe tener el sentido, amados, de que es totalmente diferente el siervo y el esclavo, ¿verdad? Usted tiene una relación personal con Jesucristo como esclavo, como hijo, como amigo, pero también como esclavo. Y esa es la manera más simple de decirlo. Somos esclavos de Jesucristo. Esclavos somos, amados. Pablo sabía que los filipenses habían estado luchando con problemas de firmeza, amados. Cuando usted lee las cartas, acuérdese, cada vez que lea la carta que Efesios, la carta a los filipenses, la carta a los colosenses, la carta a los corintios, son cartas hacia la iglesia donde Pablo o hace una reprensión. O sea, Pablo está tratando un problema que hay en la iglesia y está dando indicaciones de lo que se debe de hacer. O a veces Pablo da ánimo porque sabe que la iglesia está pasando por ciertas dificultades y entonces trata de animarlos. Hay veces que Pablo, ¿verdad?, confronta el pecado de la iglesia y entonces, ¿verdad?, les dice algunas verdades muy fuertes. Entonces hay que poner en mente, hermanos, que siempre cuando leemos una carta o un libro, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, por lo general son dirigidas por ciertas situaciones. Y en este caso, Pablo sabía que los filipenses estaban luchando, hermanos, en medio de conflictos. Había una falta de unidad entre los creyentes, había falta de humildad ahí en la iglesia en Filipos y había persecución. Y sobre todo, hermanos, había muchos esclavos entre estos hermanos en Filipos. Y entonces Pablo, al identificarse también como esclavo de Cristo al comienzo de la carta, Pablo quiso recordarles que él mismo también era esclavo. Esto para ayudarles a comprender por qué muchas situaciones de la vida, hermanos, no salen como nosotros planeamos. Ahí va. Cuando nosotros nos creemos las mentiras que los falsos profetas, apóstoles, pastores, maestros y evangelistas dicen, cuando nosotros nos tragamos todo sin colarlo, sin discernirlo, sin estudiar, nuestra fe, en lugar de crecer, ¿qué pasa? Se disminuye. Porque cuando a mí me dicen que yo soy hijo de Dios y que Dios, ¿verdad?, me ha entregado todo en Cristo y me quiere prosperar en todo y que quiere una salud que no se quita y que quiere una prosperidad que va aumentando de 100 por 1 y que nada va a tocar mi morada, ninguna enfermedad y ni la pobreza y nada. Y cuando yo trago todo esto, hermanos, digo trago porque, o sea, no lo mastico, no lo saboreo, sino que lo escucho y me lo creo. Cuando vienen las situaciones difíciles de la vida, ¿qué va a pasar? ¿A quién le voy a reclamar? ¿Al que me enseñó o al que yo creo que está haciendo las cosas mal? Ahorita también lo dijo Salomón en el devocional. En lugar de reconocer nuestro pecado, ¿qué hacemos? ¿Para qué creabas a Eva, Señor? También que yo estaba solito aquí con los changos y las jirafas, decía Adán. Amados, cuando no escudriñamos y no identificamos la verdad por medio del Espíritu, entonces lo que es enseñado en lugar de edificar perjudica. Y entonces cuando yo, amados, no entiendo bien
quién soy delante de Dios. Por eso hay muchas situaciones de tu vida y de la mía que no van a suceder como hijos herederos de Dios, sino muchas veces, muchas cosas de las que nos van a pasar como esclavos. No vamos a ir a donde queremos, vamos a ir a donde Dios nos quiere, nos envíe. Tal vez no vayamos a vivir la situación económica en que queremos vivir, pero Dios nos va a suplir de todas las cosas. A veces las personas con las que queremos estar, el Señor las va a quitar de nuestro lado. Entonces, cuando todo eso pasa, amados, yo no puedo decirle a mi Señor y mi Dios, ¿verdad? ¿Por qué, Dios? Si no soy tu hijo, no soy yo tu heredero, tu príncipe y princesa, oh Dios todopoderoso. Pero cuando entiendo, amados, que también soy esclavo y que me debo de someter y que debo de obedecer y que debo de confiar y que debo de creer todo lo que mi Señor me dice, a pesar de que mi situación no sea como yo lo espero, entonces hay sujeción y sometimiento al Espíritu. Fue lo que hizo Pablo, amados. Lee la historia de todos los apóstoles en el libro de los Hechos, lee las cartas de ellos, de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, y todas tienen una cierta connotación de sometimiento y de estar alegres a la voluntad de Dios, aunque les pasaron muchas cosas que se supone que no les pasan a los hijos de Dios. Pero cuando entiendes que eres esclavo, entonces, ¿verdad? La famosa frase de Job hace efecto en nuestra vida, que nada más recibiremos las bendiciones de Dios y no aquello que nos hace sufrir. Señor Jehová, Dios dio, y el Señor Jehová Dios quitó. Bendito sea su nombre, porque yo soy su esclavo. Y te voy a decir una cosa, ¿sabes lo que el esclavo merece? Nada, porque es propiedad del amo. No merece un sueldo, no merece las gracias, no merece palmaditas. Bien hecho, mi esclavo. Es de la propiedad del amo. ¿Sabes cuál es el principal propósito del siervo? Agradar a su amo. Así. Pero ¿qué es lo que hemos entendido mal? No, Él es mi padre y yo soy su hijo, y soy un hijo chiflado. Y Él es mi papi que tiene todo el poder, y entonces yo le puedo pedir y Él me da ¿qué? Y me lo debe de dar porque lo pido con fe. Porque la Biblia dice que todo lo que pido con fe, entonces ¿qué? Lo recibiré. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Amados, cuando identificamos que somos esclavos, entonces entra en nuestra conciencia el decir: Señor, en realidad no te puedo pedir nada, no te puedo demandar nada, Señor, sino tu voluntad. Inclusive la forma en que el Señor Jesús nos enseña a orar, ¿verdad? Cuando sus discípulos dicen: queremos orar como tú, Señor, lo primero que el Señor les dice: ok, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero una alabanza y luego: venga tu reino y hágase en el cielo. ¿Quién está en la tierra? Ok. Si en el cielo, hermanos, los poderosos ángeles y las potestades espirituales hacen lo que Dios dice, nosotros insignificantes gusanos, nos dijo Dios, debemos ¿qué? Hacer lo que Él nos dice. ¿Quién eres, amados, para decirle a Dios y reclamarle tus derechos de hijo, tus derechos de heredero? Cuando Él promete, promete porque Él quiere, amados, no porque nos debe algo. Y nosotros debemos entonces poner en nuestra mente: Señor, tú eres no nada más mi Salvador, tú eres mi Señor primeramente. Dice la palabra: el que confiesa a Jesús como Señor, no como Salvador, dice, el que confiese que Jesús es Señor, entonces ese será ¿qué? Salvo. Es bien fácil confesar a Jesús como Salvador,
Todo el mundo, yo creo en ti, Diosito, yo creo en ti, Diosito, perdóname, y tú me salvas. Sí, eres bueno, Diosito. Qué fácil. Pero confesarlo como Señor, humillarme, amados, y dejar mi orgullo, y dejar mis pensamientos, y mi venganza, y mi egoísmo, y mis pensamientos, y mis proyectos, y mis sueños, y decirle: Señor, hágase tu voluntad en mi vida, aquí estoy. Cuán difícil es, cuán difícil es. Es interesante notar, hermanos, que el ser esclavo es una forma que a los apóstoles les gusta nombrarse a sí mismos. Por ejemplo, Santiago, que es el medio hermano del Señor Jesús, o sea, es hijo de María y José. Vayamos a Santiago 1:1. Ya vimos que Pablo y Timoteo se declaran esclavos. Santiago 1:1. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago 1:1. Pero ¿por qué no se ponen ellos líder, anciano, pastor, de hijo querubín de Dios, Santiago? No, hermanos. Yo, Santiago, esclavo de Jesucristo, de Dios. Santiago, hermanos, el medio hermano del Señor Jesús, ¿verdad? Él mismo se denomina. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1 verso 1. 2 de Pedro capítulo 1 verso 1. Se me escondió Pedro aquí en la Biblia. Aquí está. 2 de Pedro verso 1, capítulo 1. Yo, Simón, Pedro, y hace sus dos nombres, ¿verdad? En hebreo y en griego. Simón Pedro, esclavo y apóstol. No dice primero apóstol sino dice esclavo y apóstol. Amados, así nos podemos, Judas 1:1, ahí está. Vamos a todos los libros que están aquí cerquitas, ¿verdad? También Judas es medio hermano del Señor Jesucristo. Este no es Judas Iscariote, el que lo traicionó, ni Judas el celote. Este es Judas, otro medio hermano de Jesucristo, como lo era Santiago. Judas 1, y bueno, no tiene capítulos, ¿verdad? Nada más es, pero el primer verso: yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano. ¿Te fijas cómo él sí se identifica esclavo y hermano, y los otros esclavo y apóstol? Entonces nosotros decimos decir: yo, Caleb, esclavo e hijo de Dios. Pero primero me gusta decir primero me gusta decir hijo, siervo de Dios, ¿verdad? Pero no esclavo. Pero hermanos, así podemos repasar la palabra y vamos a ir notando que la identidad que tenían los líderes, los predicadores, los enviados, los apóstoles, se identificaban como esclavos, amados. Y se repite a través de todo el Nuevo Testamento, en Romanos, en Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, en Timoteo, Tito también. Este término se utiliza por lo menos, hermanos, 40 veces para referirse a los creyentes que son esclavos. Y en hebreo, hermanos, se usa más de 250 veces en el Antiguo Testamento para decir, ¿verdad?, que el pueblo de Dios es un esclavo de su amo. Ya que tenemos bien definido, hermanos, que somos esclavos, sigue la pregunta: ¿qué significa ser un esclavo? Bíblicamente hoy sabemos que ser un esclavo, a lo mejor en un país donde todavía la esclavitud es vigente y tremenda, pues quiere decir que se van a aprovechar de nosotros, van a maltratarnos, van a usarnos como un objeto. Pero ¿qué quiere decir y qué significa ser un esclavo en el sentido bíblico, amados, en el sentido espiritual? Y hay un libro que le recomiendo mucho, ¿verdad?, que se llama precisamente Esclavo, de John MacArthur. Es muy buen maestro, ¿verdad?, en nuestra actualidad acerca de la Biblia. Nos da algunas características de qué es un esclavo, qué era un esclavo físicamente y cómo se asemeja en el espíritu a ser un esclavo. Y la primera característica, amados,
que tiene un esclavo es que es una propiedad exclusiva de su amo. Fíjate bien, ¿a quién le pertenece el esclavo? ¿A su esposo o a su esposa? ¿A sus padres? Al amo. Primer característica de un esclavo es una propiedad exclusiva. Aunque yo tuviera hijos, si yo soy esclavo de un amo, ¿verdad? En el tiempo bíblico, yo tenía hijos con mi esposa, mi hijo no me pertenecía a mí y a mi esposa, le pertenecía al amo. Así, hermanos, donde yo viviera, la casa donde yo viviera era de él, la ropa que yo usaba, el agua que yo tomaba, todo le pertenecía al amo. Entonces, un esclavo es una propiedad exclusiva, hermanos, del amo. Como Pablo les dice a los creyentes en 1 Corintios, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados con precio. Anótale por favor 1 Corintios 6, 19. Y repítelo varias veces y estúdialo varias veces en tu casa. 1 Corintios 6, 19. Pablo dice, ustedes no son sus propios dueños. Iglesia en Corinto, tú no eres tu dueño. Iglesia en Bronzeville, tú no eres tu propio dueño. ¿Con eso tienes o te hizo un huevo? Dicen por ahí. ¿Cómo vivimos, hermanos? ¿Como propiedad exclusiva de el Señor o vivimos como nuestros propios dueños? Como nuestros propios dueños vivimos. Pero la enseñanza es, no se pertenecen a ustedes, fueron comprados con un precio. ¿Cuánto pagó el Señor por ti, hermanos? Su sangre, su vida. Tú puedes pagar lo mismo que Él. Podrías dar tu vida, pero tú no eres santo, ni puro, ni eres hijo de Dios. Entonces no podemos pagar lo que Él pagó, amados. Como pueden notar, amados, los cristianos no existen en un mundo autónomo, donde cada quien hacemos y vivimos como queremos, un mundo sin reglas, como decir, no, es que en Cristo soy libre y entonces Él ya me liberó y ya no estoy bajo la ley y Dios es mi Dios personal. Y no, amados, en realidad nosotros no somos los dueños de nuestro destino, no somos dueños de nuestra alma, no somos dueños de nuestro cuerpo, no somos dueños de nuestro dinero, no somos dueños de nuestros hijos, no somos dueños de absolutamente nada de lo que tú tienes. Fuimos comprados con un precio, por lo que le pertenecemos a aquel que ha pagado ese precio. Si es que tú te has entregado y has creído. Claro que los que no creen en el Señor, hermanos, dice la palabra, viven sin dirección, sin rumbo, viven como ovejas sin pastor. Y ahí sí, hermanos, Pablo también dice, antes eran esclavos del pecado, esclavos de la condenación. De una de otra, hermano, o eres esclavo de tus propios pecados y de tu condenación, o eres esclavo de Cristo Jesús. No te salvas de ser esclavo. La pregunta es, ¿de quién eres esclavo? ¿Y a quién le perteneces? La segunda característica acerca del esclavo, hermanos, es que si somos propiedad exclusiva del amo, entonces debemos tener una sumisión, una entrega completa. El esclavo jamás de los jamases, hermanos, le decía qué hacer y cómo hacerlo a su amo. Jamás le decía, ahí voy, espérame un ratito, estoy en mis vacaciones. Jamás. Era, ven, voy. Regresa, regreso. Sírveme, sirvo. Sumisión completa, amados. Continuando ahí en 1 Corintios capítulo 6, ahora el verso 20. Por lo tanto, como ya fuimos comprados, por lo tanto, dice Pablo, ya que hay sido comprados por precio, honren con su cuerpo a Dios. Honren con su cuerpo a Dios. En Romanos 12, 1 y 2 dice, amados, les ruego que por las misericordias de Dios presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, amados, en pocas palabras, mi cuerpo es de Dios, mi vida es de Dios,
pero mi voluntad también es ¿de quién? De Él, y voy a hacer lo que Él me diga. Si le pertenecemos a Él como una propiedad exclusiva, si Él es dueño, amados, entonces Él debe de gobernar nuestra vida, no mi propia voluntad, no lo que yo quiero hacer como lo quiere hacer. No lo perdono, ¿por qué? Porque no quiero. El Señor dice, perdona, porque yo te perdoné. El Señor dice, ¿verdad? De gracia recibiste, de gracia da. Yo no puedo decirle, no, Señor, es que no se lo merece. Y tú sí te lo mereces. ¿Quién se cree merecedor, hermanos, del lugar de donde vive? ¿Tú te crees merecedor del lugar donde vives? ¿Tú crees que te mereces la comida que comes? ¿Crees que te mereces los hijos o la esposa que Dios te ha dado? No merecemos nada, hermanos. No merecemos nada, en realidad. Tercer característica de un esclavo, amados: una devoción fiel. Somos propiedad exclusiva, y como somos exclusivos de Él, tenemos que tener una sumisión completa a Él. Y si tenemos una sumisión completa a Él, también nuestra devoción, hermanos, debe ser fiel. El Señor Jesucristo, hermanos, en Mateo capítulo 6, verso 24, dice: nadie puede servir a dos señores, pues va a menospreciar a uno y amará al otro, querrá mucho a uno y despreciará al otro. Dice: nadie puede ser amigo del mundo y de Dios. Nuestra devoción, hermanos, ¿qué es la devoción? La devoción, hermanos, quiere decir una disposición completa, sincera, sin esperar nada a cambio, de cumplir, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Esa es la devoción. Por eso le llamamos el devocional diario. Yo quiero leer la palabra, yo quiero pasar tiempo en oración con Dios, yo quiero servirle porque es mi devoción. Es una voluntad que yo quiero hacerlo en una manera sincera hacia Él. Entonces el esclavo, hermanos, debería tener una fiel devoción a su amo y no obedecer a ningún otro amo. No porque yo fuera esclavo de este amo, también debo de obedecer al señor de la esquina. No, yo nada más debería de obedecer ¿a quién? A mi amo. No importa que otro rico me mandara, no, yo nada más obedezco a mi amo. Y eso también, hermanos, es una característica, o debería ser una característica, ¿verdad? Yo como esclavo estoy dedicado a Cristo. Otra característica más, amados: un esclavo demuestra una total dependencia de su amo. Muy importante, les vuelvo a repetir: los esclavos eran propiedad del amo. El amo les decía dónde vivir, qué ropa van a vestir, qué comer, si se casaban o no se casaban, si los mataban o no los mataban, si los vendían o los liberaban. O sea, el amo decidía completamente sobre el esclavo. Entonces el esclavo depende totalmente ¿de quién? De su amo. Como les digo, amados, no se les pagaba a los esclavos, no se les daba, ¿verdad?, un aguinaldo, no se les daba un sueldo, no se les daba prestaciones, nada de eso. Se les cubría sus necesidades. Era lo que hacía el amo. Al amo le convenía que los esclavos estuvieran fuertes, que tuvieran hijos, para entonces tener ¿qué? Más esclavos. Entonces el esclavo sabía que el amo de perdido le iba a dar de comer y un lugar donde vestir. ¿Se acuerdan la promesa del Señor Jesús? No os preocupéis por qué habéis de vestir y por qué habéis de. Dos cosas que el amo te promete, amados. No te promete casa, no te promete carro, no te promete iPhone 14, pero sí te promete ¿qué? Vestido y comida. No os preocupéis por lo demás, y preocúpate por todo lo que tú quieras comprar y pagar, preocúpate. Pero por la comida y por el vestido, dice, no te preocupes, porque tu amo, tu Señor, amados, te va a proveer, porque nosotros dependemos ¿de quién? De nuestro Señor. Una característica más, amados: el esclavo es personalmente responsable ante su amo. Cuando el amo le encargaba una tarea al esclavo, el esclavo debía cumplir la tarea. Era responsable porque esa tarea fuera ¿qué? Fuera hecha, amados.
De la misma manera nosotros somos responsables delante de Cristo y algún día todos vamos a estar delante del trono blanco y vamos a ser confrontados por el Señor, nuestro Dios. ¿Te acuerdas la parábola de los talentos? El Señor le dio ¿qué? Dinero a ciertos esclavos. Les dijo: voy a volver en un tiempo, ahí tienen, cuiden eso. Unos esclavos responsables dijeron: yo tengo devoción a mi amo, a mí me gusta servir a mi amo y yo voy a hacer que este dinero que me dio crezca. 2 siervos lo hicieron. Un siervo irresponsable dijo: mi amo me va a pedir cuentas sobre estos $100, pues mejor los guardo y cuando venga le digo ¿qué? Ahí está lo que me diste. Pero ¿cuál es la responsabilidad del siervo, amados? Velar por el amo, por el bienestar de su amo. Entonces entendamos, amados, que somos responsables de lo que hagamos en esta vida. Si tú lees Apocalipsis capítulo 19, dice: y los pequeños y grandes fueron juzgados según las obras que hicieron. ¿Qué has hecho, amados, con lo que el Señor te ha dado? ¿Qué has hecho? Por último, amados, hay bendición en ser esclavos del Señor Jesús. No hay bendición en ser esclavo del pecado ni de ti mismo, pero hay bendición en ser esclavo del Señor Jesucristo. El ser esclavo del Señor Jesucristo hace una unión increíble. A diferencia, amados, de ser esclavo carnal, ¿verdad? De un amo carnal, que es terrible. A diferencia de eso, en realidad, la esclavitud con Cristo no es un trabajo pesado. Cuando dice el Señor: vengan a mí los que estén ¿qué? Cansados y cargados, que yo los haré descansar. Echen su yugo sobre mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, el Señor está diciendo: mira, si tú te entregas a mí, en realidad la carga va a ser más ligera que a que tú seas tu propio dueño y tú la lleves. Y aquí, amados, la relación con Cristo no es una relación donde Él es un tirano y que nos va a tratar injustamente, que nos va a alimentar mal, que nos va a someter a la fuerza. En realidad, amados, la imagen bíblica de la esclavitud a Cristo es un amo que ama a sus esclavos, que se preocupa por ellos, que inclusive Él mismo se da para que sus esclavos estén, amados, realmente en bendición, en prosperidad. Un escritor, Alex McLaren, hace una anotación en cuanto a la esclavitud hacia Cristo. Dice: la fusión y el absorber mi propia voluntad con la voluntad de Él y hacer lo que Él quiere y no lo que yo quiero, esto me enseña y me muestra más de mí mismo, que si yo me conformo a Él, Él se conforma a mí, y entonces se hace una unidad, amados, donde Él me pertenece y yo le pertenezco. Y aunque yo soy su esclavo y Él es mi amo, también Él es mi padre y es mi amigo. Y entonces no es una esclavitud, hermanos, tirana, sino es una esclavitud donde yo recibo bendición más de la que yo pudiera tener en mi propia libertad de pensamiento. Y entendamos, amados, que ser esclavo de Cristo tiene beneficios eternos. Nos conviene más ser esclavos del Señor porque la paga que el Señor da es eterna. Si te haces esclavo de ti mismo, amados, ¿cuántos años puedes disfrutar de ser tú tu propio Señor? ¿Cuántos? Dice la palabra de Dios que a lo mucho 80. Y después de ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir tu eternidad? Pero en cambio, si yo me niego a mí mismo y me someto a Él, amados, y hago lo que Él me dice, entonces el pago, la bendición que recibiré va a ser eterna, va a ser incalculable, no se va a terminar. Amados, Juan capítulo 12, verso 26.
Juan capítulo 12, verso 26. Quien quiera servirme, bebe, sígame, y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Fíjate, hay honra en ser esclavo de Cristo. Entonces tú sirves a Cristo y el Padre te honra. Acuérdense lo que les dije: el esclavo no merece que el amo le diga good job, porque es de su propiedad. Pero en cambio nuestro amo, nuestro Señor, amados, es tan humilde y es tan dadivoso que si yo le sirvo, Él me va a honrar. Qué hermoso, ¿no? Y termino, amados. ¿A qué quiero llegar con esto? De entender nuestra posición de esclavos con Cristo. Mire, si fuéramos trabajadores comunes, hermanos, solo serviremos por un pago. Hay muchos hijos de Dios, entre comillas, que le sirven a Dios por un pago terrenal. Muchos, miles o millones. No nada más pastores y evangelistas y eso. Muchos hijos de Dios se acercan a Él porque si yo le doy a Dios 10, Él me da 100 veces más. Esa clase de siervo el Señor no lo compra, hermanos. Esa clase de siervo Dios no lo honra al que anda nada más tras esto. Amados, no somos trabajadores comunes, no somos esclavos comunes, somos esclavos de Cristo. Su posesión, le pertenecemos voluntariamente y debemos tener conciencia de lo que esto significa y lo que conlleva a nuestra parte. Efesios capítulo 6, versos 8, Efesios 6, versos 5 al 8. Efesios 6, versos 5 al 8. Pablo les escribe: esclavos, aquí sí está hablándole a los esclavos de verdad, que eran esclavos, ¿verdad? En aquel tiempo, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo. Aquí Pablo nos está dando todas las características que tiene un esclavo, amados. Traten de agradarlo todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, aquí es para todos nosotros. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o seamos libres. Amados, Cristo no solo quiere que trabajemos 40 horas a la semana y que nos retiremos y nos jubilemos a los 67. Él no quiere esa clase de esclavos. En realidad, amados, Él nos pide que renunciemos completamente a nuestra vida. Él nos pide que entreguemos todo lo que somos y lo que nos pertenece, y que nos neguemos a nuestra propia voluntad y que le sigamos hasta la muerte. No pide nada al Señor, ¿verdad? No pide nada al Señor, ¿verdad que no? Pide todo. Y parece algo muy extremo, hermanos. Parece algo tan difícil y parece algo tan imposible y parece algo, Señor, ¿cómo te voy a entregar todo lo que soy, Señor? Es que ¿cómo voy a darte todo lo que yo he planeado en mi vida, lo que he planeado para mis hijos, el futuro? ¿Cómo, Señor, te voy a entregar lo que ni siquiera todavía tengo como rédito? Eres muy extremista, muy radical, pero en realidad, hermano, si te pones a pensar, ese Dios radical envió a su Hijo a morir por sus esclavos. Y termino con Filipenses 2. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no se consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse, sino que renunció a sus privilegios divinos de amo y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Dice Pablo: ten la misma actitud de esclavo que tuvo Cristo Jesús. Entregó su vida. Amados,
No te lo pido yo, y ojalá que no te lo pida nadie, pero quien te pide que te entregues por completo es Cristo Jesús. ¿Sabes lo que sí hacemos? Le entregamos por completo nuestro pecado. Eso sí, ¿verdad? Queremos que el Señor se lo lleve. ¿Qué? ¿Qué tal nuestras enfermedades? ¿Y nuestros problemas? ¿Y nuestra tristeza? ¿Y las crisis? Le damos todo lo malo al Señor, ¿verdad? ¿Y lo bueno? ¿Le has entregado a tus hijos? ¿Le has dicho, Señor, haz con mis hijos lo que tú quieras, Señor? Si tú quieres enviarlos a donde los quieras enviar, no los voy a detener. ¿Has entregado tu voluntad como hombre, como mujer? Hijos han entregado su voluntad como hijos hacia sus padres. Amados, ¿quién de entre nosotros, teniendo a un esclavo, lo manda a servirle afuera y al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa, come conmigo? Nadie le dice eso a su esclavo, sino le dice: prepárate, cíñete y sírveme, y después de que haya comido y bebido yo, vas a comer tú. El Señor Jesús está hablando en Lucas, dice: ¿acaso el amo le da gracias al siervo por lo que se hizo? Pues no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les he ordenado, digan: esclavos inútiles somos. Pues es lo que debíamos hacer y hicimos. Ponte de pie, amados, un momento. Lucas 17, 7 al 10. Dijo el Señor Jesús: aprendan a decir esto: esclavos inútiles somos. Vamos a decirlo, ¿no? A la 1, a la 2 y a las 3. Esclavos inútiles somos. Oye, ¿tú qué eres, amado? No, yo soy el pastor de la iglesia. No, yo soy anciano y diácono, y yo, esclavo inútil, soy del Señor. Ay, 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 qué difícil. Esclavos inútiles somos, amados. Pero en Cristo, nuestra debilidad se hace poder. Entrega tu debilidad al Señor, amados. Hazte esclavo de Él y el Padre te honrará. Amén. Señor, perdónanos, Señor, perdónanos porque no sabemos, Señor. No sabemos hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. Y no somos como tú quieres que seamos, Señor. Nos cuesta tanto, Señor, humillarnos, doblegarnos ante ti, Señor. Al menos, Señor, yo soy necio, terco, Señor, rebelde. Perdónanos, Señor Jesucristo. Haznos como tú. Haznos como tú, Señor. Danos tu sentir, Señor Jesucristo. Ser esas ovejas, Señor, que callan y que enmudecen y que siguen a su pastor, Señor, a su amo, a su Señor. Que nuestra vida refleje, Señor, que tú eres el dueño de todo lo que somos, Señor. Que algún día, Señor, cuando tú vengas y nosotros estemos delante de ti, pues digamos: Señor, esclavos inútiles somos y hicimos esto. Y Padre, que en tu gracia y misericordia tú nos digas: entra, buen siervo y fiel, al gozo de tu Señor. Por gracia creemos que somos salvos, Señor. Por gracia sabemos que tú nos has rescatado. Bendito eres nuestro Señor, y nosotros tus esclavos, Señor, queremos servirte. Alabado seas, Jesús. Te bendecimos. En tu nombre oramos. Amén.